Bueno, yo soy Carolina Podestá. Soy psiquiatra, ya hace varios años. Y nada, soy una de las practicantes de Espacio Bambú, del espacio que crearon las chicas. Y bueno, nada, charlando un poquito con Clau, se nos ocurrió todo esto. Y en general, mis actividades de este estilo siempre las hago con mi amiga María, Soy que es yo. Hola. psicóloga y amiga hace muchos años, y te dejo que te presentes vos, Maru. Bueno, yo soy María López Rolandi, soy psicóloga. Bueno, trabajamos juntas con Carolina hace bastante tiempo. Y bueno, nos gustan estos espacios también en donde se puede intercambiar un poquito con otros y también donde podemos un poco conversar en un nivel llano, no tan técnico, no tan así con tanta palabra difícil, sino también tratando de entender cómo funciona nuestro psiquismo y qué es lo que nos pasa, pero en terreno, digamos, ¿no? Trabajando un poco con eso. Así que gracias por la invitación, Claudia y Carolina. Entonces, bueno, un poco la idea de esto es ver qué nos está pasando, acompañar, si podemos compartir experiencias y ir poniéndole nombre, ¿no? A esto que a veces no tiene nombre, ¿no? A estos sentimientos que a veces no sabemos cómo mencionar o quizás nos da miedo mencionar, y ponerle palabras a estas cosas desde mi punto de vista y desde por lo menos el ejercicio de mi profesión ayuda un montón. Me imagino, Maru, que vos estarás de acuerdo con esto, ¿no? Sí, bueno, es Eh, que cuando uno siente cosas, piensa cosas y también se comporta de una determinada manera, y cuando algo de esto escapa un poquito al control, cuando nos pasan cosas que uno no entiende de dónde vienen, de repente, qué sé yo, las emociones son adaptativas en un punto, ¿no? Si hay un peligro, que uno tenga miedo es esperable porque eso nos resguarda y nos protege de que nos enfrentemos con ese peligro, ¿no? Que nos expongamos. Ahora, pasa a veces que, no sé, no hay ningún peligro a la vista y sin embargo hay un miedo como si lo hubiera. Entonces, cuando aparecen esos afectos que están un poco como descolgados de la experiencia, aparentemente, porque de algún lado vienen, nos preguntamos qué nos pasa, estamos locos, qué nos pasa, ¿no? Y entonces uno a veces se asusta o a veces no comprende qué es lo que le pasa, y entonces eso hace que uno se ponga más ansioso o tenga más síntomas. Así que bueno, un poco la idea es compartir también experiencias, estamos abiertas a escuchar alguna experiencia si alguien quiere compartir, o algún sentir o lo que ustedes piensan sobre lo que nos está pasando con la pandemia, que no es un tema menor porque por supuesto que despierta un montón de emociones, un montón de sensaciones, un montón de pensamientos y también de acciones que, bueno, a veces las entendemos y a veces no. Tal cual. Y nos atraviesan todo el día, todos los días. Eh, yo me armé notas, les pido disculpas. O sea, arrancamos con la idea de armar como una especie de presentación de PowerPoint, así para ir mostrando. Nos dimos cuenta que era demasiado acartonado, demasiado formal, y que no queríamos, no era eso lo que buscábamos. Es una costumbre muy de de la especialidad, digamos, el usar ese recurso, pero la realidad es que yo sin notitas me voy por las ramas, me voy perdiendo de las cosas que quiero decir, entonces siempre me armo como un arbolito. Eh, Así que bueno, un poco como lo que habíamos empezado a pensar con María es definir como algunos conceptos para esto de ir poniendo el nombre adecuado a esto que sentimos, que nos pasa. Entonces, hablando como de esos conceptos y de esos nombres, tenemos como varias maneras, ¿no? De reaccionar y de sentir todos los días las cosas que nos van pasando. Entonces, por ahí definir que hablamos de estados emocionales, ¿no? O de emociones, cuando nos referimos a estados o a sentires que no son permanentes, ¿sí? Que se relacionan por ahí más con lo primitivo, con estas cuestiones de
cuando hablamos de ira, de miedo, de tristeza, de ansiedad, ¿no? Son son emociones, las llamamos emociones, y el punto es que no son persistentes. Las sentimos en general como más reactivas a alguna situación, ¿no? A algo que nos pasa, pero es como más instintivo, si se quiere. Y después, por otro lado, hablamos de estados de ánimo. Y los estados de ánimo sí tienen que ver más con lo persistente, con algo que también es reactivo, pero que es más basal, no es tan como del momento o de la situación, sino que está más permanentemente ahí presente, ¿no? Y eso puede ser lo que llamamos depresión o cuando estamos eufóricos, ¿sí? Que tiene que ver, en principio, con diferenciar, por ejemplo, lo que es la tristeza de la depresión, ¿no? La tristeza, como decía antes, al ser una emoción, es algo que es como más pasajero. La depresión es un estado que queda, ¿no? Viene y como que se instala. No es que no lo podemos, que no la podemos sacar de la vida, al contrario, para eso hacemos un montón de cosas y para eso estamos los profesionales, ¿no? Para acompañar en esos procesos, pero tiene esta característica de más persistente, ¿sí? Y tenemos, bueno, como les mencionaba, dentro de lo que son las emociones, tenemos la ansiedad y la angustia. Y muchas veces los utilizamos como equivalentes, como que la ansiedad y la angustia es lo mismo. Entonces decimos estoy angustiado o estoy ansioso como si fuera lo mismo, pero hay como cuestiones que diferencian mucho, ¿no? Cada una de estas emociones. En general, la ansiedad se aparece ante determinadas situaciones, ante determinadas señales que nosotros pretendemos anticipar o controlar de alguna manera. En general también se asocia con situaciones de activación. Nosotros cuando sentimos ansiedad nos activamos, es esto que siempre, que habrán escuchado todos de prepararse para la lucha, prepararse para la huida, ¿no? Esto tiene que ver con la ansiedad. Entonces es más activadora y muchas veces, no muchas veces, siempre la ansiedad es un estado que todos compartimos, todos los seres humanos tenemos estados o momentos de ansiedad y, a ver, como para que se entienda bien, la ansiedad es normal que tengamos ansiedad. Entonces, no siempre que nosotros nos sentimos ansiosos tenemos que tender a patologizar, sería el término, o a decir, uy, ¿qué me pasa que estoy ansioso? No, la ansiedad es algo que lo tenemos ahí dando vueltas y es lo que nos da el motor y nos moviliza a la acción, ¿sí? Si no tuviéramos ansiedad o ansias no podríamos alcanzar nuestros objetivos, ponernos metas, ¿no? Entonces esa activación en cualquiera de nosotros no solo es normal, es necesaria para hacer, ¿sí? Para movernos. Bueno, entonces decía, tiene características como de activación, ¿sí? El punto es que a veces esa ansiedad o esos estados de ansiedad se empiezan a hacer más persistentes, ¿sí? Nunca la ansiedad nosotros la vamos a percibir como algo molesto, ¿sí? Por lo general. Al contrario, la recibimos bien porque es la que nos mueve a hacer cosas. La angustia, por otro lado, sí, la angustia siempre se percibe como algo negativo, como algo molesto, desfavorable, como algo que pesa, ¿sí? La ansiedad muchas veces cuando la sentimos en el cuerpo, la sentimos en la boca del estómago como acidez, ¿sí? O, bueno, en los músculos como tensión, como inquietud, esta cosa de mover la pierna cuando estamos sentados por ahí, ¿no? Como mi abuela me decía, a mí que suelo mover mucho la pierna, me decía, pará la Singer, ¿no? Porque es como esa cuestión de moverse, de tener una energía ahí adentro que no sabemos bien cómo canalizar. Si eso se empieza a hacer persistente, si la ansiedad empieza a estar en todo momento, decíamos que en general nos ayuda para un objetivo, para algo. Bueno, si no hay un objetivo, si las cuestiones que nos ponen ansiosos empiezan a perder como
como la claridad, ¿no? No empieza a ser, bueno, yo, no sé, hoy tengo que dar una charla y entonces estoy ansiosa, ¿no? Y tengo, no, deja de ser de ese tenor, entonces ya empieza a ser negativa. El punto es que nosotros, como estamos acostumbrados a estar ansiosos, no la percibimos como negativa hasta que empieza a transformarse en una interferencia. Interferencia como en las actividades de la vida diaria, ¿sí? Cuando por ansiedad empezamos a tener miedo, cuando por ansiedad no queremos salir a la calle, ¿no? Y esto es un poco lo que también pasó muchísimo el año pasado y puede seguir pasando este año en relación a lo desconocido de este virus que anda dando vueltas, ¿no? Y como que está ahí latente, es una amenaza que es algo que no conocemos y entonces ahí es donde la ansiedad empieza a jugarnos en contra, pero que quizás nosotros no registremos que nos está jugando en contra, porque es una emoción que solemos tener. Decía que la angustia en realidad va por otro lado, porque la angustia, lejos de motorizar o de activar los sistemas corporales, lo que hace es inhibir, ¿sí? Y la angustia no se siente, como decía antes, que a veces la sentimos como esta inquietud, esta tensión contenida o esta cosa de acidez, de dolor en la boca del estómago, sino que la sentimos más como una opresión, ¿sí? Los libros de psiquiatría lo que dicen es que se siente como un dolor precordial, ¿no? La opresión en el pecho, como más asociada al nudo en la garganta, la dificultad para tragar, ¿no? Entonces la angustia tiene que ver por ahí más, por ese lado, y desde el punto más motor de lo muscular y eso, con inhibición, ¿sí? Con dificultad para arrancar. Y esta también es una manera de, digamos, de reaccionar ante situaciones desconocidas o como puede ser la de este virus que anda dando vueltas hace tanto acá, ¿no? Acá y en el mundo, básicamente. Entonces, un poco, bueno, como ir pudiendo ver qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando escuchamos las noticias? ¿Qué nos pasa cuando nos enteramos que esto pasa? Cuando nos enteramos que alguien se contagió o se enfermó. Ir discriminando por dónde viene más nuestra respuesta, porque también nosotros respondemos con lo que tenemos, entonces si solemos responder desde el lugar ansioso, vamos a responder por ahí, o si solemos tender a angustiarnos o a estar más tristes o con tendencia a cuestiones más depresivas, bueno, vamos a responder con eso, ¿no? Cada uno tiene las herramientas que armó hasta el momento en el que le toca como responder, ¿no? a determinada situación. Y estas dos maneras son maneras de responder a lo que nosotros llamamos estrés, ¿sí? El famoso, el querido, conocido estrés. Está bien ponderado. Claro, que últimamente está tan de moda, ¿no? Porque el estrés de acá, el estrés de allá, ¿no? Y tan asociado como a cuestiones en general cardíacas, a la hipertensión, a todo eso. Bueno, la verdad es que sin ánimo de ponerme como técnica en las cuestiones que pasan en el cuerpo, pero sí saber que el estrés se desencadena por un montón de cuestiones, las que hoy nos traen acá y que nosotras elegimos o yo elegí como para empezar a hablar son estas, ¿no? La ansiedad, la angustia, porque es lo que más frecuentemente vemos a nuestro alrededor. Y el estrés como que en realidad lo que es un mecanismo adaptativo, o sea, nosotros ante una situación de estrés respondemos con un montón de reacciones del cuerpo para adaptarnos a esa situación de estrés, para volver al equilibrio, ¿no? La situación de estrés nos saca equilibrio, entonces nosotros tenemos un montón de descargas de sustancias y cosas adentro del cuerpo, más nuestro psiquismo, que responde a eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco con todas esas respuestas tratamos de volver a ese equilibrio que teníamos previo a la situación de estrés, y cuando no podemos volver a la situación de equilibrio es cuando aparece la ansiedad, la angustia, si en el mejor de los casos, porque por ahí si no podemos, si no tenemos como las herramientas para responder con ansiedad o angustia, empezamos a responder con alguna cuestión en el cuerpo, ¿sí? Como puede ser
la hipertensión, como puede ser las contracturas musculares, ¿no? Todo esto. Si estas respuestas o las situaciones de estrés se hacen crónicas, digamos, o sea, si nosotros no podemos restaurar el equilibrio o tenemos tanta exposición a situaciones estresantes, como nos viene pasando en todo este último año y medio, casi 2 años vamos en camino, este estrés se puede, digamos, tornar en algo crónico y esta desestabilización también, o esta respuesta adaptativa también se va como cronificando, porque en realidad la adaptación no es lo normal, ¿no? No es la forma normal de responder ni de nuestro psiquismo ni de nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde empezamos a responder de una forma que puede ser adaptativa, pero ahí, ¿no? Como con un bastón, digamos, y entonces nos vamos acostumbrando a eso. Ahí es cuando empiezan ya por ahí a producirse más las cuestiones más de trastornos, si se quiere, de ansiedad, de angustia, y esas cuestiones. Y les dije que yo me iba por las ramas y bueno, me perdí un poco, no sé si perdí algún concepto, pero me parece que más o menos. No, venís bien, Caro, venís bien. Se ve bien. Bueno, Tute es un humorista gráfico, no sé si lo llegan a ver. Bueno, dice, anoche soñé que un virus azotaba el mundo entero y teníamos que convivir encerrados, le dice el señor a la señora, y se le cumplió, parece. Cuando todo esto pase, en lugar de invitarte a salir, voy a invitarte a entrar, le dice el nenito a la nenita, y quiero volver a la miserable vida que tenía. Esto de que, bueno, uno vive siempre medio neurótico, pero cuando le cortan a uno las cosas que lo mantienen así en su neurosis, las extraña igual. Bueno, acá tenemos un señor que corre detrás del virus. Y había un par que les quería mostrar. Estas son de una página de Instagram y de Facebook que recogen cosas que dice la gente por ahí. Sí, la gente anda diciendo, ¿no? Que dice... La gente anda diciendo. Esto es algo que le dice una nena de unos 8 años a su mamá. Todo sería más fácil si no existiera el coronavirus. Y esto es un diálogo de un nene de 5 con la mamá. Cuando veas a la abuela no la podés abrazar, ni besar, ni acercarte mucho. Y el nene dice, ¿cómo la vamos a amar a la abuela? Bueno, cosas que un poco grafican distintas situaciones en las que nos pone la pandemia, ¿no? A mí se me ocurría un poco empezar a trabajarlo desde un texto de Freud de 1930, que se llama El malestar en la cultura, en donde Freud habla de las fuentes de sufrimiento, ¿no? Y lo que dice es que hay 3 grandes fuentes de sufrimiento, y me parece que es bien aplicable y bien llano, y por eso me parece que está bueno hablarlo desde ese lado. Dice Freud en ese texto ya en 1930 que hay 3 fuentes grandes de sufrimiento, que son la fragilidad del cuerpo, las inclemencias o la hostilidad del mundo exterior y el vínculo con los otros, los desencuentros del vínculo con los otros, ¿no? Y me parece que en la pandemia se trastocan de un solo plumazo las 3 cosas, como si fuera que esas 3 cosas están trastocadas en un mismo acto, ¿no? Se pone en juego la fragilidad del cuerpo, hay un virus amenazante, uno no sabe si va a comprar al supermercado y se lo pega, y si después se lo contagia a otro sin saber, porque resulta que uno no tiene síntoma y igual así todo se puede contagiar. Se puede contagiar por algo tan simple como el contacto y tan cotidiano como el contacto, como con un abrazo o no sé, una cercanía o compartir el mismo espacio, o no mantener una distancia de al menos 2 metros, ¿no? O no usar barbijo, todas estas cuestiones que son tan comunes para nosotros, o lo eran antes de la pandemia. El mundo exterior, por supuesto, está trastocado, es hostil, se torna hostil, no se sabe qué va a pasar, no se sabe no solamente la salud, también la cuestión de la economía, no se sabe si se va a poder seguir trabajando, si no se va a poder seguir trabajando.
si el mundo se va a caer o si, no sé, no se sabe, ¿no? Como que aparece como una cosa totalmente inédita para nosotros, no tenemos respuestas para esto, no sabemos qué va a pasar y esto se torna, por supuesto, sumamente hostil. Y el vínculo con los otros, con el tema del distanciamiento social y todo lo demás, no se puede uno acercar. Bueno, tenemos estas suplencias de la tecnología, que por un lado bienvenidas sean, porque si no hubiese eso sería, bueno, estar aislado en una casa sin contacto en absoluto con nadie, pero bueno, ahora en un ratito voy a hablar un poquito de la tecnología y cómo esto también afecta, porque es diferente el vínculo social del contacto, del abrazo, de la cercanía, de compartir en cuerpo, de poner el cuerpo ahí, que de repente sea sin el cuerpo, como en dos dimensiones, ¿no? Entonces lo que dice Freud en este texto es que el sufrimiento, que se siente como displacer, que uno podría, con lo que dijo Caro antes, asociarlo más del lado de la angustia, ponerlo más del lado de la angustia, ¿no? Como que la angustia es un afecto que, como todo afecto, se siente en el cuerpo y que se relaciona un poco con, me parece a mí, dos grandes cosas, con la soledad. La sensación de soledad siempre genera una angustia, nos lleva para ese lado, y también con el tema de la fragilidad del cuerpo, de la muerte, de la posibilidad de morir, esto que todos sabemos que nos vamos a morir, no sabemos cuándo, pero sabemos que sí nos vamos a morir, pero al mismo tiempo, no sé, como que no sabemos qué pasa después de la muerte, y es toda una incertidumbre que se genera en torno a eso, y me parece que cuando uno se pone en contacto con la fragilidad del cuerpo, de alguna manera genera angustia. Esto puede ser desde, no sé, desde las crisis de ansiedad, cuando una persona tiene una crisis de ansiedad porque le empieza a doler algo en su cuerpo, siente la molestia en su cuerpo, que es real esa molestia tal vez, es un dolor de garganta o algún tipo de molestia en el cuerpo, y entonces empieza a pensar que tal vez es algo, como sabe que el cuerpo es frágil, empieza a pensar que eso tal vez es un tumor cerebral en estadio 4 con metástasis en los huesos, no sé, como una cosa así muy trágica, como bien bien neurótico eso, ¿no? De estar pensando que un pequeño dolorcito puede llegar a ser, y puede llegar a ser, la verdad que potencialmente como poder, o sea, todos nos vamos a morir, lo sabemos, y entonces eso dispara toda una respuesta ansiosa y demás que tiene que ver con la fragilidad del cuerpo, pero detrás de eso también hay angustia, ¿no? Como que la angustia tiene que ver con enfrentarse con la fragilidad del cuerpo. Y frente a ese malestar, digamos, ese sufrimiento, el cuerpo reacciona y el psiquismo también, ¿no? Y entonces uno quiere evitar el malestar, entonces uno cómo puede evitar el malestar, buscando placer de alguna forma, conectándose con las cosas que a uno le dan placer, evitando el displacer, conductas evitativas, no quiero ni escuchar la tele, no quiero saber nada. Las conductas evitativas en un punto te preservan y en un punto, cuando hay un exceso, también son de riesgo, porque si uno no quiere saber nada de algo, va a actuar como si eso no pasara y no se va a cuidar y ni va a cuidar al otro ni nada, porque va a decir, bueno, lo hemos visto, ¿no? Gente manifestándose en plena pandemia, diciendo, no, esto es un invento de los chinos, no sé, cosas que me parece que vienen al lugar de querer negar una realidad por no soportarla. Yo no los juzgo, no juzgo a las personas que han hecho esas cosas, porque me parece que hay veces que son mecanismos psíquicos defensivos en el fondo, ¿no? Como si fuera que yo de esto no quiero saber y me construyo una historia alternativa a esta realidad que no me la banco. Entonces, esa es otra manera, ¿no? Intentar transformar la realidad, esa realidad hostil. Uno puede, no sé, transformar la realidad tratando de inventar algo nuevo, diferente, que, bueno, y se ha visto que hay gente que ha inventado cosas o ha logrado hacer cosas que por ahí no las hubiese hecho si no hubiese habido una pandemia. No sé, yo hablaba la otra vez con una paciente que, estando en aislamiento, como todos estábamos en aislamiento, descubrió su vocación, que me decía, yo si hubiese seguido con la vida común, nunca me hubiese encontrado con esto, porque me encontré porque estaba al pedo. No sabía, no tenía nada que hacer, tenía tiempo muerto, me puse a ver en internet y me empecé a hacer un curso de esto que no sabía ni qué era y me encantó, y ahora está haciendo la carrera un año después, ¿no? Se metió en la carrera de lleno. Entonces digo, hay distintas estrategias, ¿no? Frente a este sufrimiento, frente a esta realidad, hay personas que por ahí se encierran en la casa, otras personas que tienen conductas evitativas y se van a una clandestina.
hay otras personas que por ahí, no sé, empiezan a inventar algo, amasan pan, hacen la masa madre, qué sé yo, todas estas cosas que también todo el mundo, la mermelada, todo el mundo ha pasado por alguna de esas, ¿no? Y al principio por ahí hubo, me parece a mí, una respuesta bastante como buscando la productividad, ¿no? Como diciendo, a ver, tengo que aprovechar el tiempo, ya que estoy acá al pedo en mi casa, tengo que aprovechar el tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, hago un curso de esto, hago un curso del otro, amaso, hago todo casero, no sé qué, como cambio la casa, pinto las ventanas, no sé, como una cosa en un punto medio maníaca, ¿no? Empezó a aparecer, como una cosa medio, ahí veo unas manos levantadas como haciéndose cargo de esto, pero bueno, esto ha pasado, ¿no? Al principio ha pasado esto, que se pusieron muchas personas, nos pusimos a hacer muchas cosas en pantuflas, ¿no? En casa, mitad vestidos y mitad en pantuflas, nos pusimos a hacer de todo, hasta llegar también a un punto un poco de agotamiento, ¿no? Como que bueno, ya está, se nos agotan las cosas, ya hicimos de todo, ya no sabemos qué hacer, pasó un año, pasa un año y medio y bueno, no podemos seguir con la masa madre, como que eso sirvió para un rato. Por ahí a alguno le quedó, pero bueno, qué sé yo. Me parece que fueron todas y siguen siendo estrategias para escapar del sufrimiento, para paliar el sufrimiento. No escaparse en el mal sentido, sino para combatirlo un poco, ¿no? Para decir, bueno, estoy sufriendo, no quiero sufrir, a nadie le gusta sufrir. Para soportarlo. Para soportarlo un poquito mejor. Y entonces, bueno, cada uno se va inventando una estrategia. El problema es cuando por ahí las cosas que tal vez a una persona le dan más placer o la hace, las estrategias que esa persona tenía antes de la pandemia para afrontar este sufrimiento tienen que ver con cosas que están prohibidas hoy por la pandemia, ahí viene el problema, ¿no? Me parece que ahí es donde, por lo menos en la clínica, en el consultorio, se escucha mucho los síntomas en personas que tal vez, no sé, por ejemplo, pibes adolescentes que su estrategia era irse con los amigos a jugar al fútbol y ahora no se pueden ir, están encerrados en la casa, todos juntos, los chicos con los grandes y no sé qué, y entonces ahí aparecen nacer síntomas, ¿no? Aparecen un poco los síntomas como una expresión, me parece a mí, de la falla en el afrontamiento de estos problemas. Como que no ha sido suficiente con esas estrategias y aparece el síntoma, ¿no? Hay dos cuestiones importantes que me parece que se modificaron. Una es la alteración de las rutinas, que la rutina me parece que es algo muy importante porque nos da un anclaje, nos da cierta posibilidad de control que es necesaria, porque imagínense que si todos los días nos cambiara todo el tiempo, nos volveríamos medio locos, ¿no? Uno necesita saber que tiene sus cositas ahí, que la ropa, las remeras están acá, las bombachas allá, porque si no me levanto, no sé dónde están las cosas y no sé ni cómo vestirme y pierdo tiempo. Entonces me parece que las rutinas son importantes, pero se alteraron las rutinas en el sentido de meternos un poco dentro de casa. Y entonces me parece que una de las consecuencias importantes es la pérdida de la intimidad, ¿no? En las familias, por ejemplo. Hay algo muy importante. Los espacios también, ¿no? De los espacios. La pérdida, sí. Creo que el tiempo y el espacio han sido muy trastocados en el sentido de como armar una continuidad que es como una especie de bodoque que indiferenciado, en donde no se entiende muy bien qué tengo que hacer en cada lugar. Entonces de repente estoy haciendo un Zoom con la gente de la facultad y pasa tu marido en calzoncillos por atrás, ¿no? Que el tipo está lo más pancho en su casa, en calzoncillo como siempre, pero ahora lo está viendo toda la facultad, digamos. Entonces es como que hay una pérdida de los espacios de intimidad diferenciados de los espacios de lo público. Lo público y lo privado queda todo como así como una bola que no se entiende qué. Nos desorienta eso, ¿no? Nos saca el deseo también. Sí, claro. No, digo, y también esa cosa que hasta el trabajo se terminó, pero sigue siendo el mismo lugar, ¿no? Lo que vos decías, uno cambia como de rol
en el mismo escenario, no es todo lo mismo. Te tendría que poner un sombrero para saber, ahora esto es esto, ahora cocino, ahora, ¿no? Es como... Es muy como que hay algo que es el tiempo y el espacio, que haya discontinuidad en el tiempo y en el espacio. Para el psiquismo es algo muy importante. La alternancia es algo muy importante. Que haya posibilidad de, como de contraste, de que ahora estoy haciendo una cosa, después hago otra, que me alejo y te extraño y entonces después te quiero ver y me vuelvo a acercar. Porque si te tengo pegado todo el día, no te quiero ver nunca más. Por favor, alejate de mí 2 metros, aunque sea a distancia social, ¿no? Como que, digamos, es importante la alternancia en los vínculos, es muy importante. Gente que uno quiere mucho, si la tiene pegada todo el tiempo, no la soporta, digamos. La misma gente que ama uno, no se la aguanta. Entonces, se armó mucho esto, perdón, ¿no? Pero se armó mucho esto con el tema también de los chicos, ¿no? En el momento de cuarentena, digamos, estricta, se armó mucho esto de los chicos, ¿no? Bueno, los amo, pero no los quiero ver más, ¿no? Y que probablemente a ellos también les pasara lo mismo. Entonces, estos roces, estar, nadie está hecho para estar con alguien 24 horas, ni con uno mismo, por algo nos vamos a dormir, ¿no? Entonces, hay algo de eso que es como muy importante, ¿no? Entonces, la distancia, no solamente la distancia social para cuidarnos del contagio del virus, sino la distancia mental, si queremos ponerle, ¿no? Como psíquica. Tal cual. Es como bueno, a mí me gusta mucho la parábola de los puercoespines de Schopenhauer, que me encanta, cada vez que tengo oportunidad la digo, pero el público se renueva. La parábola de los puercoespines de lo que habla es de las relaciones, ¿no? Y entonces lo que dice es que hay 2 puercoespines, tienen pinches, son animales fríos, entonces buscan el acercamiento al otro puercoespín para darse calor, pero cuando se acercan se pinchan y entonces se repelen, y entonces se alejan de nuevo, y entonces tienen frío y se acercan, y entonces en ese acercarse y alejarse al otro, se encuentra a veces una distancia que es la distancia óptima de una relación, que es suficientemente cerca como para no tener frío, pero no tanto para estar pinchándose, ¿no? Entonces me parece que eso está totalmente... Eso es una relación, lo que llamaríamos una relación deseante, en donde yo... Deseante porque hay deseo de ver al otro, deseo de estar con el otro y también deseo de hacer lo propio, que reactiva un poco el deseo de encontrarse de nuevo. Si yo estoy todo el tiempo pegado al otro, ya pierdo el deseo, se aplana, la relación se aplasta, es como si se transformara en una pintura sin matices, ¿no? Un dibujo plano, donde está puesto blanco sobre negro y no tiene relieve, no tiene riqueza, ¿no? Me parece que en el ir y venir está la riqueza de las relaciones. Entonces eso también está trastocado, ¿no? En sacarse un poco el pijama también, ¿no? Totalmente, sí. Yo no me compré zapatos el año pasado, nada. Bueno, y esto que decías vos, Claudia, del tema de cómo se estira el tiempo, cómo el tiempo se torna un chicle que pareciera que no tiene fin, pareciera que es infinito, así como uno entra al Instagram y no tiene fin, uno podría estar 24 horas y siempre hay una publicación más para ver. Antes no era así, el Facebook, por ejemplo, al principio tenía un fin, uno veía 50 publicaciones y había una que era la última, ya no te mostraba más. Ahora no existe eso, eso es como un chicle, una continuidad permanente. Y me parece que con el trabajo en casa pasa algo parecido. Tiene un fin, digamos, que es cuando uno cae redondo, que ya no puede más, pero, digamos, está menos marcado que cuando hay un espacio de trabajo, ¿no? Qué sé yo trabajo en centros médicos, por ejemplo, y en consultorio particular, y yo tengo un horario, digamos, porque cierra, viene el señor que tiene la llave, cierra y me dice, señora, váyase, digamos, entonces yo me tengo que ir, no me queda otra. Me lo ponen desde afuera el límite. En cambio, trabajando en mi casa, como estoy trabajando ahora, me lo tengo que poner yo el límite, porque siempre puedo dar un turno más. Siempre puedo dar un turno más. Y lo difícil que es. Muy difícil decir que no. Lo difícil que es ese límite, porque no hay fin, no estoy siempre en el mismo lugar, entonces no hay fin.
Pareciera Susana quiere... Pareciera que, o sea, sí, Susana. ¿Quién es Susana? Ahí está. No, igual Susana primero quería, decir. porque dijiste, me pone muy ansiosa, que dijiste dos cosas, modificó la pandemia, la alteración de las rutinas y no sé qué más. Pero igual quiero hacer una intervención, lo que pasa es que quiero escuchar tu segunda cosa primero. Bueno, te digo la segunda. Me muero si no lo decís, o sea, no voy a dormir. No era para tanto, era algo bastante Sí, obvio. pero me interesa. Bueno, te lo voy a decir. Te lo voy a decir para evitar el síntoma, te lo voy a decir, el distanciamiento social, el tema de el distanciamiento social que hace que no haya más el contacto social, o que lo haya con muchos límites y también con algo de conflicto, porque muchas veces, bueno, con la familia íntima tal vez no conviviente, uno se ve, pero con un dejo de culpa, ¿no? Uno se ve, hace el cumpleañito, no sé qué, y bueno, no sé, digamos, uno va, está bien, somos 10 personas, y entonces arrancamos los primeros 15 minutos con distancia social, barbijo, cada uno su vasito rotulado, y después a las 2 horas, uy, ay, ¿este de quién era? Y ya tomé, digamos, como que bueno, no pasa nada, y después te vas pensando, ¿y si tomé del vaso de la abuela, y la abuela tomó de mi vaso y no se dio cuenta? ¿No? Como que empieza toda la cuestión culposa de que, sí, Claudia. Empieza como me parece, o me ha pasado una exacerbación de los roles. Vos porque sos una exagerada, o aquel que es un inconsciente, como empiezan a activarse roles que tal vez estaban de antes. Él el que no se da cuenta nunca de nada, el que sí, el que exagera, el que no sé, como un montón de cosas así que empiezan como a acentuarse, o nuevas cosas, o las mismas como más así recargadas, ¿no? Tal cual. Sí, está pensado. Sí, se profundiza. Hay algo, perdón, Maru, hay algo, ¿no? que me parece que es esto que vos decís, lo que ya venía de antes, en pandemia se exacerba. Entonces, si lo que venía de antes era algo más tendiente como digamos, a diluir los roces, a pasarla bien, a hacer la vista gorda, bueno, eso se exacerba. Pero si uno tenía un rol determinado en una cierta dinámica familiar o lo que fuera, eso se profundiza también. Y entonces ahí es donde todo, en este periodo desde marzo del 2020 hasta ahora, todo es más intenso, todo es más profundo, todo es más marcado, ¿no? Difícil que haya algo nuevo. Por un lado, hay una cosa que a mí me pasa, que hay quienes, ponele que me englobo en ese grupo, el miedo no apareció de una manera tan sintomática o tan grave o tan intensa. Sí, por supuesto, una sensación de principio de realidad. Existe esto, yo voy a hacer lo posible para cuidarme, para seguir viva, que mi hija siga viva, o sea, yo tuve siempre la confianza básica que a mí no me iba a pasar nada, y como que esa confianza básica con la que vivo quizás persistió sin implicar una actitud de situaciones de riesgo, ni tampoco de privarme de cosas, que encuentros, cuidados los hice, etc. Esa sensación. Ahora, eso yo lo encuentro como en ciertas personas que pudieron eludir el tema de si voy al supermercado me voy a morir, o bien la clandestina, ¿no? Esa cosa de equilibrio que podría ser una cierta cosa de salud, indicio de salud. Pero aparece otra sensación que quizás quería preguntarles, que tiene que ver, bueno, esto, como una cosa adaptativa que puede ser vital en términos de sobrevivir, y que quizás a veces se desliza en en una sensación de que no va a aparecer nada nuevo, ¿sí? Yo me ocupo por sobrevivir, pero a mí me aparece otra sensación que es como el final de todo, ¿no? Esto es así, la vida va a ser así. Y por otro lado, una cierta sensación de escepticismo. Esto como sensaciones, no sé si llamarlo estados o sentimientos o qué. Y por otro lado, me preguntaba por la posibilidad de aprendizaje, de que de verdad estamos como nombrando las cosas más negativas, pero quizás
mirando como de una manera esperanzadora esta pandemia, que es más grave que otras situaciones que vivimos probablemente, nos enfrentan con algo que es la vida, que lo que pasa es que hay quienes no lo vemos hasta que no nos topamos con, qué sé yo, un accidente, una muerte, que es la sensación de no controlamos nada. Lo más importante, no tenemos el control. Y acá me pregunto, perdón que soy muy larguera, o sea, que podría haber matices en esto. O sea, el no controlar como una actitud de una cierta enfrentamiento maduro a la vida. Es decir, no controlamos todo, ¿por qué no vivimos lo que podemos vivir en el presente? Que esta sería una actitud más zen, si se quiere, o más budista. Existe el presente, existe que yo puedo estar ahora comunicándome, aprendiendo, escuchándolas, existe que me estoy tomando un vino, existe esto. O sea, bajar la fantasía del control, que eso también supongo que es muy neurótico. ¿Y en qué momento eso no se termina también pudiendo instalar en una impotencia? Como no controlo nada, no puedo planificar nada. Eso. Y un punto más que les tiro, ya son muchas cosas, pero ustedes planteaban la situación, que eso es muy recurrente, que uno la escuchó, la gente que tiene 3 pibes, que vive en un dos ambientes, que... Por ahí también está la otra sensación de quienes tenemos una cierta soledad de pareja, por ejemplo, y la pandemia nos vino requete bien para no enfrentarnos a bueno, che, tenés que activar, tenés que empezar a pensar en que puede haber un nuevo amor, encima, situaciones placenteras de una casa agradable, de la casa concebida como un lugar no solo de encierro, sino un lugar de disfrute, un lugar que a mí me permite todo, no me topo con gente que me molesta, por suerte no vivo con gente que me molesta, no estoy en crisis con quien vivo, que en este caso es mi hija, y puedo ser, o sea, hay muchas cosas más que este recrudecimiento de los síntomas, pero esas cosas no le puedo poner nombre hoy en día. Las charlo mucho con mis amigas, por cierto, intercambiamos, nos escuchamos, acá está una presente, estos son tópicos casi de todas las semanas. No sé, por momentos estoy esperanzada en el sentido de decir, puede ser que implique un cambio en la vida de muchos de nosotros y nosotras, que aprendamos, que nos ponga, o sea, que esto no sea un antes y un después. Y en el momento más negativo pienso, por ahí puede ser que ya esté nuevo, porque existe esto y nos va a marcar y no va a haber una vida nueva. O sea, nada, perdón, les tiré cualquiera, ¿no? No, está bien. No, a mí me parece que sí, que tenés razón, que hay muchas posibilidades, las que nombramos nosotras, esas que nombraste vos, y otras también, como otras realidades, ¿no? De repente hay realidades muy distintas. Hay gente que le vino como anillo al dedo. Hay personas que venían en terapia, por ejemplo, trabajando una cuestión, por ejemplo, de fobia social, y dejaron la terapia contentísimos, porque eso era, al principio, ¿no? Era, pero la panacea, no tengo obligación de ir a responder a ningún lado. O sea, por eso cuando se asocia a la patología, cuando hablan de epidemia, salud mental, me parece que es bastante cuestionable, porque primero que en épocas de crisis es muy difícil diagnosticar psicopatología, digamos, porque una cosa es el síntoma, o una cosa es que haya síntomas en momentos de crisis, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un momento de crisis muy típico que todos pasamos alguna vez, es el momento de duelo, y eso no es una depresión vera, no es una estructura psicopatológica depresiva, es un cuadro depresivo asociado a un duelo normal, digamos, ¿no? Esperable. Entonces cada uno lo practica. Es como que un poco era sentar un poco las bases de lo que viene pasando, de lo que hace síntoma en estos momentos de crisis que venimos viviendo, como para también diferenciar, o sea, la idea era ir hasta a este lugar que vos pesquisaste como re bien, de ver, bueno, ok, pero esto es patología, no es patología, o sea, me estoy volviendo loco, no me estoy volviendo loco, como poder diferenciar un poco. Nosotros a veces hablamos de esto, de qué es lo esperable. Bueno, si tuviste una pérdida, lo esperable es que estés triste, que pases por un momento de depresión y que de a poco te vayas recuperando. Si eso persiste, si eso se instala y te interfiere con tus actividades de la vida diaria, con tus rutinas, bueno, se está tornando, a ver, nosotros le llamamos más patológico, bueno, se está transformando en un trastorno, está interfiriendo con tus cosas, entonces ahí es el momento de decir, che, me parece que esto
no estoy pudiendo con esto. En el mejor de los casos, ¿no? Porque a veces justamente el no poder con eso se trata del no reconocer y que tenga que venir alguien de afuera a decirnos. Pero un poco nuestra idea era como decir, bueno, a ver, por ahí la estamos pasando re mal, pero tratemos de buscar, ¿no? Herramientas, ¿no? Y hacia ese lugar nosotros queríamos ir primero planteando, bueno, cuáles son los obstáculos que se plantean, qué tenemos que sortear hoy por hoy en nuestra vida de pandemia, digamos, porque la verdad es que es esto, la vida que nos toca hoy es esta. Y con eso, ¿qué hacemos para no entrar en la cuestión del trastorno, de la patología? Sacar, si podemos, una enseñanza, un aprendizaje, y si no, tratar de vivirlo lo menos sufriente posible, ¿no? Entonces, por ahí la otra vez hablábamos con Claudia en una práctica del tema de la vacuna, ¿no? Yo, por ejemplo, particularmente tengo asma, entonces yo todo el año pasado me guardé, no estuve trabajando presencialmente, estuve virtualmente en cuestiones docentes, y la verdad es que se tornó como un lugar así como de encierro absoluto de, no, si salgo me puedo contagiar, y si me contagio, imagínate. Uy, parece que se corta. El nivel de felicidad que manejaba era impresionante. Y bueno, un poco lo fui viendo, lo charlábamos con Clau, porque, bueno, a ella le pasó algo parecido de sentirse así tan aliviada, ¿no? Cuando se vacunó. Perdón que hable de vos, Clau, vos sí que... No, está todo bien, porque por ahí está bueno eso, ¿no? Las cosas que nos han pasado con salir, con quedarnos adentro, con vacunar, con estar adentro contentas, porque digo, también es una opción, pero bueno, sí, no, contá lo que quieras. Bien, no, y digo, y ahí es como el registro, ¿por qué estoy tan contenta? ¿No? Preguntarme, ¿por qué pasó que estoy tan contenta con un pinchazo y que encima me sentí horrible después que me vacunaron? ¿No? Y la realidad, ¿cuál es? Que se aleja la sombra, se aleja lo oscuro, ¿no? De lo amenazante, de esta falta de control, ¿no? Porque, bueno, ahora tengo algo que es un poquito más controlado, que es, me puedo enfermar, pero no me voy a morir, ¿no? Y bueno, eso ya es un montonazo, ¿no? Digo, o sea, la diferencia entre no me voy a morir y solo me voy a enfermar es un montón. Pero digo, como poder tratar de ir viendo esas cosas, ¿no? De poder registrar eso, porque para mí era como un secreto a voces. Yo no me daba cuenta de eso, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de qué es lo que nos lleva a los lugares más oscuros y tampoco nos damos cuenta de qué es lo que nos lleva a los lugares más felices. Esto que vos decías de la ilusión de control, a ver, el ser humano vive de la ilusión del control y sin eso no podríamos vivir, ¿no? Por eso cuando pensamos en la posibilidad de la muerte ya empieza a venir o la ansiedad o la angustia, ¿no? Entonces, la ilusión del control, y esto nos puso en la cara que no controlamos nada, que bueno, que ahora que sabemos un poco más, ¿por qué estamos más tranquilos, más allá de la vacuna? También estamos más tranquilos porque tenemos un poco más agarrada esta ilusión de control. Lo que me preguntaba Carolina, si eso que puede ser como un principio, digo, de madurez, de cierta sabiduría, entonces la pandemia nos puso con la sensación de que vos podés planificar lo que quieras, pero después viene un virus que ni sabías que existía, tu viaje terminó, tu trabajo no sé qué, bueno. Si uno se apega demasiado a esa, no existe control, también se puede deslizar a una cosa de una impotencia y una falta de deseo, porque total como no podés nada. O sea, es difícil, ¿no? El equilibrio entre una cosa que pueda ser sabia y una cosa que puede ser también, te estás limitando toda posibilidad de volar, de planificar, de confiar en que hay algo más que vos podés. Sí, una cosa es dejar que fluya y otra es el descontrol. A mí me gusta pensar que en la vida hay una cuota de azar y una cuota de responsabilidad, como me gusta pensarlo así, como hay una cuota de azar que es como lo que uno no puede manejar, hay una porción de la vida que uno no la puede manejar, pero no es todo, y después hay una cuota de responsabilidad que es lo que uno hace con lo que le tocó. Me gusta también pensarlo en relación al juego, no sé, si vos jugás, te tocan unas cartas, y por ahí tenés un 4 de copa, tenés un mancho también, o tenés un 7, no sé, como que, y con eso jugás. ¿Qué cartas te tocaron? Es azar, ¿viste? Es la parte de la vida que no podés manejar y después está como la juega. La verdad
es que el mundo es injusto, la vida es injusta, es así, y que a todo el mundo no le tocan las mismas cartas, y que hay gente que tiene peor suerte, la verdad, en algún momento de su vida, y otra gente tiene mejor suerte. Por eso me parece que también hay que ser muy cuidadoso respecto de respetar lo que cada uno puede hacer con su sufrimiento, ¿no? Hay gente que puede equilibrar más rápidamente porque tiene los recursos, entendió cómo usarlos y pudo captar qué parte en su vida era el azar y qué parte era la responsabilidad, y más o menos lo acomodó y se adaptó. Y otras personas por ahí frente a la misma situación se abatatan o no tienen los mismos recursos o no sé, o no tienen la experiencia, porque la experiencia también son recursos. Lo que uno va aprendiendo en la experiencia de vida son recursos que uno atesora y después un día los sacás de la galera sin darte cuenta, ¿no? Cosas que vos decís, esto, ¿para qué lo viví? Y 20 años más tarde decís, oh, lo viví para esto, no sé, como cosas así, que me parece que sí, que hay personas que lo manejan mejor y otras que lo manejan peor, y en otras situaciones esa cuestión se puede invertir también, ¿no? Lo que es imprevisto y desestabilizante para cada quien es muy singular. Por ahí algo que tal vez a una persona le rompe la vida, a otra persona no. Y lo otro, que el otro lo maneja mejor, a este otro te desarma todo. O sea, me parece que uno va armando la vida, ¿viste? Va armando su identidad y va armando su relación con el mundo en función de la experiencia, de los recursos y todo esto, y te armas como una vida. Bueno, mi vida es esto, y transcurre sobre estos carriles, estas cosas son previsibles, estas no, y de repente puede venir un cimbronazo que para cada quien es distinto el cimbronazo. Entonces, y también como un descubrimiento, ¿no? Un descubrimiento de que pensé que era así, me descubro a mí misma diferente, ¿no? Digo, yo sabía que iba por acá, pero por ahí ahora, con esta suerte de imprevisibilidad, descubro de mí misma otras cosas. Por ahí eso a uno lo sorprende, ¿no? No sé, digo, por ahí, no sé si se abre para que otros también digan que si les pasa o no, ¿no? A mí para mí eso fue una sorpresa. No es solo la sorpresa de lo que se puede o lo que no se puede o que venía por acá, sino que por ahí, hoy hay esto otro, lo que me gusta, lo que no me gusta, pero como una sorpresa, como un descubrimiento, o también como una confirmación. Ah, cierto, dijimos, me gustó siempre saludar con un besito, aquí, allá, qué sé yo, no sé. No, por ahí no, pero bueno, no sé, ni me lo había puesto, o lo percibía, pero bueno, qué cosas nuevas se habilitaron, ¿no? También un poco. Totalmente. Esta cuestión por ahí de que también mencionaba Susana, de el vivir solo o el vivir, hay personas que pre-pandemia vivían solas y se manejaban bárbaro y estaban felices de vivir solas, habitando su hogar, ¿no? Arreglándolo, sintiéndose cómodos, muy sociables y todo, y en la pandemia, cuando efectivamente se tuvieron que quedar en eso que ellos llamaban hogar y que sentían y que habían acondicionado y decorado y todo, se encontraron con que esa soledad no se la bancaban. ¿Por qué? Porque su vida antes no transcurría en ese lugar, transcurría en, bueno, voy al trabajo, me encuentro con mi amiga, total, ¿no? Como dice mi mamá, no tengo chicos que lloren en casa, ¿no? Entonces, y había como una situación de estoy feliz viviendo solo, pero porque en realidad transcurríamos, o se transcurría en otros espacios. Y al momento de estar en esa soledad, bueno, hubo que pensar, dar marcha atrás y decir, no, che, este tipo de soledad o este vínculo afectivo virtual no me lo banco, entonces, no sé, me vuelvo a vivir con mis viejos, o no sé, veo qué estrategias o veo de qué manera, y eso también es un darse cuenta, ¿no?, de ciertas cosas, ¿no? Y de que esa realidad que uno creía que estaba comprada, bueno, no está tan comprada, y entonces aprendo a hacer de otra manera, pero que quizás no te hubieras dado cuenta nunca de eso si no venía este cimbronazo o esta situación. Y por ahí otras personas ante eso se desestabilizaron, otras personas lo tomaron como, uy, qué bueno, ahora me puedo quedar en mi casa. Digo, son el mismo escenario, pero distintas subjetividades para afrontarlo,
Y un poco me parece que lo que trajo de bueno es que nos pone de cara a esa realidad y a plantearnos, en el mejor de los casos, otra vez, bueno, estamos contentos, ¿no? Esto que decía Claudia recién, ¿no? ¿Estamos contentos con esto? A ver, a mí nunca me gustó saludar con un beso a todo el mundo. Entonces lo mejor que me pudo pasar es la pandemia y el puñito. Pero yo, bueno, quizás yo sí me daba cuenta que a mí me ponía medio como, no me gustaba darle un beso a todo el mundo, pero por ahí había gente que no, ¿no? O esta cosa de ir a lugares llenos de gente. Bueno, y por ahí no sé, no me gusta, no la paso bien, o sí, lo extraño, me gusta, pero yo creo que el registro, ¿no? Por ahí, Maru, decime vos desde el lugar psico, pero el registro de eso que pasa ya es como un primer paso enorme. Sí, y después hay otro tema que, bueno, que sin profundizar demasiado, hay diferentes grupos etarios que también por edades tienen diferentes tipos de riesgo, o sea, diferente cantidad de riesgo, no sé cómo decirlo, pero los chicos que están en el pleno desarrollo, el desarrollo del psiquismo es desde la infancia hasta la adolescencia, son distintas etapas que el cuerpo, el tiempo y el espacio son fundamentales para el desarrollo del psiquismo, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que se ve mucho con esto de la continuidad del tiempo, que no hay discontinuidades, no hay ruptura en el tiempo, no hay, este tiempo transcurre de acá hasta acá y haces esto, es que, por ejemplo, los adolescentes se les dieron vuelta los horarios. Ahora, cuando volvieron las clases, se volvieron a acomodar, pero los adolescentes, la mayoría, yo atiendo adolescentes, la mayoría de los adolescentes estaban durmiéndose a las 6 de la mañana, se despertaban a las 7 de la tarde, no sé, como una cosa totalmente al revés, que por un lado, había que ponerle algún límite a eso, que era difícil porque todos estaban parejos en eso, y entonces su momento de socialización era a través de la computadora con sus amigos, en los horarios que los amigos estaban despiertos. Entonces, medio que si lo sacabas a tu hijo de ese ritmo de horarios, se lo dejabas como fuera del lazo social con sus amigos, por un lado, ¿no? Y por otro lado, bueno, era no compartir. Por otro lado, era quedarse de madrugada toda la noche para tener su intimidad en la casa, porque si no también era cruzarse todo el tiempo con los otros dentro de la casa, por ejemplo, ¿no? Cosas que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Y se tiene estimado desde el campo de la psiquiatría y de la psicología, desde cada disciplina, como cuáles serían las señales de riesgo de chicos y adolescentes o púberes, porque yo digo también, uno lo piensa desde adulto y hay otros problemas, pero desde los pibes a convivir todo el tiempo con los adultos, es algo que nunca les pasó, o sea, iban a pijamadas, iban a escuelas, iban a camping, esta convivencia forzada con los adultos, por más que tengan buen vínculo con sus madres y sus padres, es una situación súper de laboratorio, inédita. Hay como cosas que tengan por la clínica o lo que fuese la experiencia, y si pudieran dar como unas señales de, no sé si está bueno en ese sentido, como de... Algunas cosas se puede decir, por ahí yo no me basaría tanto en cada escena en particular, si se acuesta tarde o temprano, como en la parte más formal, sino más en observar cómo está emotivamente el chico, si vos ves que la está pasando bien o que la está sufriendo, digamos, ¿no? Si vos lo ves irritable, de repente por cualquier cosa saca puteada, o por cualquier cosita de la nada hace un mundo, o se pone a llorar por algo que no... el afecto también es como una especie de brújula, me parece, para ver cómo nos estamos sintiendo, si estamos sufriendo o no estamos sufriendo. Cuando el afecto está puesto en un lugar acorde a una situación y en una cantidad, digamos, acorde a la situación, cual y cuantitativamente, entonces, bueno, está. Ahora, cuando hay un exceso, ya sea cuantitativo o cualitativo, ahí hay que prestar atención. No digo que de una ya al psicólogo, pero por lo menos prestar atención a eso. ¿Qué pasa? ¿Viste? Retomarlo, tratar de no ponerse en rivalidad con el pibe que está irritable. Si el pibe está irritable, lo peor que puedes hacer en ese momento es enfrentarlo de una ahí, en el momento. Es como dejar
pasar, que bajen las aguas y después se retoma. No dejar pasar lo que sucedió, pero no enfrentarlo en el momento ahí cuerpo a cuerpo, porque con un adolescente cuerpo a cuerpo es a las piñas, no sé, digamos, es como una situación muy violenta, ¿no? Entonces, sí, se trata como de eso, de ir como registrando, ¿no? Porque, a ver, uno habla de irritabilidad, nosotros por ahí hablamos de irritabilidad, hablamos de tristezas, ¿no? Quizás eso contextualizado a cómo era esa persona, cómo es esa persona, ¿no? Si es una persona que tiende a estar irritable, bueno, ¿está irritable por las mismas cosas que siempre o está irritable por otras cosas, ¿no? ¿Se condice con lo que siempre fue o no? Digamos, me parece que cuando cambia el patrón, esa es la señal de alarma para el conviviente, la persona que está como recibiendo eso. Y clave esta cuestión de no confrontar en el momento, que no significa dejar pasar, sino que significa, bueno, lo charlamos cuando ese afecto descargado pasó, ¿no? Que esto aplica también a cualquier situación de tensión o de discusión, ¿no? Bueno, en el momento de la discusión quizás no es momento de plantear ciertas cuestiones, sino esperar que se apague un poco el furor y ahí, ¿no? Lo mismo con la tristeza, ¿no? Si la tristeza empieza a ser, que esto por ahí a nosotros los psiquiatras nos sirve mucho, nosotros solemos preguntar mucho, bueno, pero, a ver, ¿siempre fue de ponerse triste, siempre fue de reaccionar con llanto, ¿no? Sí, bueno, ¿llora por las mismas cosas que lloraba? Y ese llanto, antes, ¿era por cosas por las que podría llorar otra persona o no? Sí, porque podés ser más llorón, podés ser más tristón, más emotivo, más. Pero siempre en un campo en el cual es comprensible, ¿no? En el cual podemos empatizar y podemos entender que hay alguien que se puede poner quizás muchísimo más triste que nosotros, pero es algo que genera tristeza. Cuando eso cambia, cuando es algo que uno no puede llegar como a ponerse en ese lugar, bueno, ahí también se tiene que prender como esa chispita, digamos, de, che, ¿qué está pasando acá? Hay algo que se está desbordando, ¿no? Hay algo que se está como saliendo de eso que solía ser. Esas podrían ser señales de alarma o el retraimiento, ¿no? Una cosa es que cambien el ritmo, que estén despiertos de noche y durmiendo de día, y otra cosa es el retraimiento, el dormir todo el día y toda la noche. La falta de ganas. La falta de ganas de hacer cosas, como decir, bueno, se conectan sus amigos a la madrugada, entonces en la madrugada él se conecta, pero durante el día si le propones algo lo agarra, arranca a pesar de tener sueño, bueno, no, si eso no sucede, si no hay motivación bueno, eso también son signos de alarma, ¿no? Como la cosa de no socializar ni siquiera de esta manera que estamos socializando. Esos son pequeñas luces que nosotros tenemos que ir como viendo que no se prendan, o que si se prenden hay que pedir ayuda, por lo menos, para evaluar, digamos. Aparte, el pedir ayuda no significa automáticamente ni un diagnóstico, ni mucho menos. Por ahí, en Argentina, el tema del psicólogo ya fue dejando de ser tan tabú, ¿no? Hace 20 o 30 años quizás eran bastante más tabú. El tema del psiquiatra sigue siendo tabú, pero el psiquiatra no está solamente para cuando el paciente o la persona está loca o está alucinando, delirando, viendo cosas. No. Los psiquiatras hoy por hoy, digamos, ayudamos y complementamos muchísimo el trabajo que se hace en psicología por ahí, cuando hablamos de angustia, cuando hablamos de ansiedad, ¿no? Muchas veces los desbordes de angustia o de ansiedad son incontrolables por la vía de la palabra, entonces tenemos que entrar los psiquiatras con ciertas intervenciones que generalmente son farmacológicas para poder habilitar los espacios de palabra después, ¿no? Porque a veces esa ansiedad o esa angustia desbordan y no permiten nada.
Y después otros síntomas también que pueden aparecer tal vez menos frecuentes, que es como otra forma de la angustia también, es los síntomas más más obsesivos, como de rituales o de querer tener todo y si no está todo así, entonces no sé qué, o bueno, como cuando alguien se pone muy rígido, como cierta rigidez, que también tiene que ver con un intento de controlar lo que se hace medio incontrolable y tapar un poquito la angustia. Es como, y Claro, la irritabilidad también. Que al no poder controlarlo de afuera, empezamos a intentar controlarlo de adentro. Entonces la ropa se lava a esta hora, la cama tiene que estar hecha, el libro tiene que estar de esta manera, los platos tienen que estar lavados, ¿no? Y eso nos lleva a una fantasía de control interna. Porque lo de afuera no lo podemos controlar. Entonces, bueno, si eso se torna, yo siempre como que, para mí es como el caballito de batalla o la muletilla, ¿no? Te interfiere con las actividades de tu vida cotidiana, se están modificando las cosas que vos haces todos los días por esto que aparece. Entonces ahí también es como eso, ¿no? Que te tiene que llamar la atención en el otro o en uno mismo, si se puede, ¿no? Porque es voluntario. Hay que diferenciar lo que es un rasgo de la personalidad, digamos, una característica más, digamos, que es la persona hace todo lo habitual, digamos, está bien en sus rutinas, etcétera, no le impide nada de lo que quiere hacer. Es una característica nada más de lo que es ya sintomático, ¿no? Que si el síntoma es algo que se repite siempre igual, que machaca y que obstaculiza también. Entonces, bueno, con eso sí hay que prestar atención porque eso sí se puede trabajar. Bueno, y después está el otro tema que es que por ejemplo, los cambios de roles, ¿no? Como que los papás que tienen que estar con los chicos haciendo las tareas de la escuela porque bueno, es todo virtual y los chicos chiquitos, por ejemplo, ahora están más habituados, pero al principio que los papás tenían que suplementar un poco la labor de los docentes, que eso también los sacaba del rol, porque no es lo mismo enseñarle a tu hijo, y para un chico no es lo mismo aprender de tu mamá que de tu maestra. A tu maestra le escuchás de una manera y a tu mamá por ahí, no te entiendo nada, no sé, como que hay otra confianza, un vínculo más apegado, otra confianza, y entonces no está la distancia que tiene que haber entre el adulto y el chico para que se produzca una situación de aprendizaje. Y bueno, eso también. Sí, ¿no? En esto que decíamos de los roles, del mantenimiento de los roles, ¿no? Uno no es no actúa ni se relaciona de la misma manera cuando está trabajando con sus compañeros de trabajo, ¿no? En el caso nuestro, con nuestros pacientes. No es lo mismo y no hablas de la misma manera, no te parás de la misma manera, no usas el mismo tono que cuando estás en tu práctica de yoga, por ejemplo, o que cuando estás charlando con un amigo, tomando algo, comiendo algo, ¿no? O con tu hijo, aunque estés jugando, no es lo mismo. Y esa modificación de roles implica como toda una cosa súper difícil, y que se mezcla con esto de el espacio, el tiempo, el no cortar, ¿no? No sé, Maru, teníamos... Eso del tiempo en los chicos a mí me llama bastante la atención y me preocupa bastante, digamos, eso de no poder cortar porque es cada vez más acentuado y a mí me parece que en un punto la tecnología algo tiene que haber, no porque la tecnología sea mala en sí, sino por esta cosa de la continuidad que genera. Hoy tuve una sesión con un nene de 9 años, ¿no? Entonces me quería él mostrar, siempre jugamos entre los dos, así a través de la pantalla y todo, pero jugamos juegos donde participamos los dos, ¿no? Y hoy me quería mostrar el juego de Minecraft, insistía con que me quería mostrar. Entonces me empezó a explicar que el juego de Minecraft es un juego en el que los chicos arman mundos, arman sus mundos, digamos. Entonces me interesó, dije, bueno, a ver, mostrame tus mundos, le digo, ¿viste? Entonces me empieza a mostrar y qué sé yo, no podía cortar la sesión, no podía. No podía terminarla, era un chicle, porque me mostraba, por ejemplo, se metía en un mundo que era, me dice, vamos a hacer el mundo terapia, entonces empieza a hacer mundo terapia, qué sé yo, y empieza a meterle cosas, y bueno, es como que lleva un tiempo, yo le digo, no, pero mostrame los tuyos, mostrame los que tenés. Entonces me muestra un mundo laboratorio, no sé, un mundo que había inventado, y digo, bueno, ¿y cuáles otros tenés? No, pero mira, y le ponemos esto y le ponemos lo otro, y solamente me mostró ese, y tuve que cortar, y no podía
casi que apago la computadora, la voy a cerrar. Te digo, voy a cerrar la computadora porque no, ya está, ya terminamos. Pero había pasado un rato largo y yo le digo, pero ya terminamos. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Ya terminamos? Como que para él habían sido 2 minutos y había pasado un montón de tiempo. Habían pasado más de 45 minutos, casi íbamos por 1 hora de trabajo. Y yo le decía, pero ya está. Y él no se daba cuenta de cómo le había pasado el tiempo. No tenía noción, o sea, había perdido la noción del tiempo, eso voy. Vos vas a jugar una plaza con un chico, con otro chico, y de repente se hace de noche, o de repente empieza a hacer frío, o de repente, y aún así a los chicos cuando están entretenidos les cuesta cortar, ¿no? Pero digo, hay indicadores externos que te indican acá, el tiempo pasó, ¿no? La luz es otra, en la computadora siempre igual, como que la pantalla es siempre igual, no hay indicadores externos del paso del tiempo. Entonces, y ahí por ahí, perdón, porque, o sea, en lo que vos decís, la situación de plaza es clara, ¿no? Hace frío, se hace de noche, te vas de la plaza, te volvés a tu casa. En esa me parece como con la tecnología, me parece como una situación muy de la necesidad del límite como subjetivante, como dar, pero ahí que heavy, que es para, digo, porque una también como adulta no se puede hacer la boluda de que no estamos también bastante adictivos con la tecnología. Entonces, me pregunto eso, ¿no? Que en eso que relataste que fuiste re clara, ¿no? Como no poder ni siquiera registrar que había pasado el tiempo, que vos le estabas diciendo que terminó la sesión. Es tan envolvente, qué fuerte eso, ¿no? Sí. Porque el límite viene de afuera, el límite siempre viene de afuera, o sea, hay límites internos, pero el límite viene de afuera. Entonces, si vos tenés una reunión de este estilo en espacio bambú, ¿no? En el espacio donde hacen las prácticas, bueno, también algo de, digamos, algo de la luz, algo del tiempo, o me tengo que ir, ¿no? Algo de afuera te trae el límite, o tengo el viaje, tuviste una reunión de trabajo en un lugar que no era tu propio lugar de trabajo, entonces decís, bueno, calculás el tiempo de ida, el tiempo de vuelta. En esto se pierde todo eso, digamos, no está. Entonces, si no hay alguien de afuera o algo de afuera regulando eso, tendemos a continuarlo. Y además, qué loco, ¿no? Porque no solo eso, sino que aún estando acá podemos apagar la cámara e irnos a hacer un té, podemos entrar y salir, es muy loco, ¿no? De esto que está sucediendo. Sí, vos hoy podés hablar en tiempo real con alguien que está a 10.000 kilómetros de distancia y hablás así, casi sin delay, ¿no? Como que las categorías de tiempo y espacio que conforman el psiquismo, porque uno en ese ritmo, esa alternancia entre que se hace de día, se hace de noche, ahora tengo hambre, después no sé qué, como que me van pasando cosas, como que voy sintiendo cosas en el cuerpo mientras voy viviendo, y eso va haciendo al sujeto, va formando al sujeto. La subjetividad se conforma en el vínculo con el otro y también en ese vivir, en ese transcurrir en un tiempo y un espacio que te va marcando de alguna manera. Acá no hay marca. Eso es lo que llama la atención y lo que es también para los psicólogos una incógnita respecto de la constitución subjetiva. ¿Qué impacto tiene? Bueno, esto ya nos estamos por ahí yendo de lo específico de lo que es la pandemia, que tal vez esto de la tecnología está más estimulado con la pandemia y todo, pero bueno, son incógnitas que quedan para pensar, porque no está ni siquiera ahora la alternancia entre ir a la plaza y jugar en la compu, es solo jugar en la compu. Y cuando este chico armaba los mundos, por ejemplo, me decía, bueno, y ahora voy a poner un señor que es así y no sé qué, y en un segundo lo tenía. En un segundo llovía, en un segundo paraba de llover, en un segundo había una planta y crecía. Vos una planta la tenés que plantar, tenés que regarla todos los días, si no la regás todos los días, y esa repetición del regarla y de que le dé el sol, no crece la planta. Hay algo que tiene que ver con lo vivo, que es que requiere un tiempo, requiere un espacio. Y ahora esta cuestión de que todo ya, para mí tiene bastante que ver con esto, ¿no? Si vos vas a hacer una torta, te lleva un tiempo, si la sacás antes la comes cruda, no podés sacarla antes, ¿no? Y eso te lo da la experiencia, y ahora es todo inmediato, es todo... Eso te iba a decir cuando te comentabas lo de esto de la inmediatez, ¿no? De ya, quería esto y ya lo tenía en ese momento, y es algo que también ahora me parece que apareció un poco más con
compro y al día siguiente ya me llega, ¿no? Y el tema del consumo y todo esto, para también paliar algo de la angustia, ¿no? Por ahí en ese sentido lo que decían antes, de que todos hacemos como la caricatura de lo que pasó, por ejemplo, al principio de la pandemia, ¿no? La masa madre, la gente que se puso a hacer la huerta. Por ahí bastante vital en el sentido que el tiempo de afuera está detenido, el mundo, pero el poder recuperar ciertas cosas más artesanales, o la gente que se puso a hacer gimnasia, digo, me parece como estrategias que hubo piolas que tienen que ver más con lo vital y con el trabajo, digo, de la espera, o sea, ¿no? Pienso que fueron estrategias que uno ahora un poco las caricaturiza, pero es como cada uno se las pudo ver con esa detención del mundo, de las regulaciones y las marcas de la afuera. Si yo me puse a hacer pan, lo tengo que aprender, lo tengo que esperar. La huerta lo mismo, el que se puso a aprender a crochet. O sea, me parece estrategias piolas para mantener algo de esa... Sí, totalmente, y que por ahí no se nombraron como eso, fue como, bueno, tengo tiempo al pedo y me pongo a hacer esto. Que en realidad, subjetivamente, o leído desde un espacio como el que puede ser el espacio terapéutico, o este espacio donde estamos viendo qué nos pasa, qué nos viene pasando, me parece un poco que es eso, como darle un poco de entidad y no decir, nada, el año pasado subí 30 kilos porque hice masa madre, porque no sabía cómo pasar el tiempo. No, fue como esto, fue otra cosa. Bueno, subí 30 kilos, me pongo a hacer gimnasia para bajarlos porque no es saludable, ¿no? Porque tengo que responder a un ideal de imagen, ¿no? Que es otro tema totalmente distinto. Pero un poco como el poder ponerle nombre, por eso también yo arranqué poniéndole nombre a la ansiedad o poniéndole nombre a la angustia, porque me parece que el poder ponerle o darle entidad a algo de lo que estamos haciendo y que no sea porque estoy pasando el tiempo, es lo que nos trae un poco como también esta cuestión más de esperanzador, más de dar, de validar que lo que uno está haciendo lo está haciendo por algo, no por ser productivo, no porque tengo que, o porque tengo que ser productivo, o porque como no estoy trabajando porque está todo suspendido, pensando en los primeros 14 días de la cuarentena súper estricta, donde tampoco se trabajó, ¿no? O en algunos casos sí, pero digo, pensándolo así como, no hay tiempo productivo, bueno, me pongo a hacer pan. No, bueno, es contra qué se escucha la nena abajo, ¿no? Es esto, es darle entidad a lo que estamos haciendo y darle un motivo. O no, o es me tiré a descansar y a ver una serie porque se me cantó y es tiempo ocioso y el tiempo ocioso vale. Y hay que recuperarlo. Y no es estoy al pedo, qué improductivo que soy. No, es estoy descansando, estoy despejando mi mente porque lo de afuera, por ahí no lo tolero y tengo ganas de ver una película donde se abrazan y se dan un beso, ¿sí? Y eso no es improductividad, al contrario, eso es salud mental, es poner ese corte del que venimos tanto hablando, es poner ese corte en esa continuidad, en ese chicle, ¿no? De decir, bueno, pienso en otra cosa, en algo más saludable, en algo... El entretenimiento no es tonto, ¿no? Hoy leía por ahí que se pasó de la proyección a la planificación y de la creatividad a la utilidad, como si fuera que ahora todo tiene que ser, no un proyecto como deseante de, bueno, a ver qué voy a hacer, planifiquémoslo, concretamente metas, como todo muy, y lo mismo esto, una cosa es, como decía Carolina, una cosa es hacer una actividad porque me parece que puede estar buena, que me puede hacer bien o no sé qué, y otra cosa es tener que llenar todos los agujeros, tener que llenar una sucesión de actividades que van una después de la otra para no sentir que pierdo el tiempo. Y la verdad es que el tiempo no queda otra más que perderlo, porque digamos, se pierde siempre. O sea, ahora estamos perdiendo el tiempo acá en esta charla, ¿no? Uno por ahí lo que elige es cómo perder el tiempo. No es que no se puede evitar perder el tiempo, el paso del tiempo, pues si no pareciera que uno llena
para que el tiempo no pase, como Para para agarrarlo. Quiero que no perder el tiempo, y en realidad uno lo pierde haciendo tortas o descansando, no importa, pero lo perdés igual, digamos, ¿no? Al principio había como una cosa, decir, bueno, para no sentir que lo perdí, aprendí un idioma, hice gimnasia, el budín de banana faltó, además de la masa madre. Como que entonces, cuando esto termine me va a quedar algo, ¿no? Porque entonces aprendí esto, o la huerta, o lo que sea, ¿no? Y a mí personalmente me cambió un poco la concepción cuando creí que eran un poco de tiempo. Es como cuando a veces tiene un fin de semana largo y uno proyecta y lo aprovecha, qué sé yo, y cuando son 2 semanas, no sé. Entonces, ahora que por lo menos en mí está algo ahí como raro, ¿esto es un mientras tanto o esta es la vida? Claro. Así va a ser la vida, porque cuando es un mientras tanto, ay, bueno, lo que hay muchos, ¿no? El ataque maricondo, bueno, es el momento de ordenar los placares. No necesito el fin de semana largo que no voy a laburar. Ahora los placares, la tarata, bueno, listo, ya está todo ordenado. Porque como que se iba a acabar. Y no, Claro, y se no va a se acabó. terminar y cuando se termine tengo que volver a lo de antes y entonces, y ahí aplica el que me mandaste el otro día de Tute que no llegué a ponerlo en las que pusimos antes, ¿no? Y después de la pandemia, ¿qué? ¿O qué voy a hacer Pero en el qué post-pandemia? con cagazo, ¿no? Como, vamos, como, upa, pará. Por eso, a mí eso hoy me está quemando la cabeza si es un mientras tanto o si así va a ser la vida. Si alguien dice, ¿saben qué? De aquí en más es así. Yo particularmente en mí pienso que replantearía algunas cosas. En algún punto sigo pensando que es un mientras tanto. Bueno, después, cuando ya tal cosa volveré al otro. Ahora es un fin de semana largo. Se juntaron feriados, qué sé yo, no sé. Digo, hablo de las que estamos en algún punto en relación de dependencia. Sé que para otras el panorama laboral, y te veo, Moni, es otra cosa. Digo, hay infinitos casos, ¿no? Infinitas situaciones familiares, laborales, económicas, ¿no? Es nada. Pero por ahí esta idea de si es para siempre o si es un mientras tanto, a mí me quema la cabeza, porque me haría ver de otro modo el día a día, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que tenemos que pensar, digo, ¿no? Pensando en que estamos acá y como hablábamos la otra vez por ahí, nos podemos dar el lujo de estar acá, ¿no? O elegir estar acá y escuchándonos. Yo creo que tenemos que pensar, bueno, ¿qué nos hace bien? ¿Nos hace bien pensar que es un mientras tanto o nos hace bien pensar que esto es la vida? Llegó para quedarse, o sea, la vida se transformó en esto y se va a seguir modificando a futuro, ¿no? Bueno, ¿qué me hace bien? Me hace bien pensarlo desde este lugar, desde el otro de un intermedio, es una transición a otra cosa. Creo que hay que como ir pensándolo, me parece a mí, como herramienta desde ese lugar y ir buscando qué cosas no queremos que se queden y qué cosas no queremos que se queden. Y desde ahí ir construyendo, bueno, nuestra propia realidad. Entonces ahí tenemos como este equilibrio que por ahí hablábamos antes en relación a lo del control, del decir, bueno, lo voy dejando fluir, pero mientras voy dejando que fluya, voy eligiendo qué cositas están buenas y vinieron y se quedan, o quiero rescatar de lo que ya no tengo para cuando se pueda. Me parece que es como ese pseudoequilibrio o equilibrio dinámico, si se quiere, ¿no? Ningún equilibrio estático nos hace bien. No existe, de hecho, ¿no? Yo creo que no hay que perder la capacidad de proyección, aunque sea de pequeños proyectos, de proyectos a un plazo corto, si querés, porque el riesgo de tomarlo como un paréntesis es quedarse un poco detenido, decir, bueno, voy a empezar a proyectar cuando volvamos a la normalidad y mientras tanto estoy como ahí, como expectante, y me parece que eso, estar tan a la expectativa todo el tiempo de que solo voy a poder proyectar si esto se reacomoda, si no, no.
hay que proyectar con lo que hay hoy, que es esto, y tratar de tener como pequeños proyectos, ¿viste? Yo me acuerdo, mi papá falleció hace 6 años y ya estaba muy mal, cada vez peor, y qué sé yo, y él, que hasta el último momento hacía pequeños proyectos, a la medida de lo que él podía. Entonces por ahí me decía, Mari, ¿no me vas a comprar una barandita quería poner una baranda en el balcón para poder caminar en el balcón? Y casi que no podía ya caminar, pero tenía la proyección de hacerlo. No sabía si iba a poder hacerlo o no, y de hecho no pudo, pero la baranda la pusimos igual, ¿no? Pues me parece que eso era vital para él en ese momento, era no morirse antes de morirse, digamos, no terminar la vida antes de que se termine, no terminar los proyectos porque si no es como un paréntesis que uno corre el riesgo de quedarse petrificado. La verdad que no sabemos cómo va a ser después, no sabemos la cepa delta y no sé qué, no sabemos nada. Entonces, qué sé yo, me parece que hay que seguir proyectando. Eso, diría eso. Bueno, no hay que ser tan optimistas que vamos a volver a una normalidad como antes, pero tampoco ser pesimistas y dejar hacer cosas. Como decías tú, María Laura, tener proyectos a corto tiempo, no paralizarse, no esperar cuando esto cambie voy a volver a hacer esto. No, yo creo que es importante mantener la inquietud de hacer algo, aunque sea pequeño, ¿no? Y proyectarse a corto tiempo. Yo creo que eso es bien importante en estos momentos, ¿no? No irse a los dos extremos. Entonces, Totalmente. Me parece que eso, nosotros teníamos también planeado toda una lista de herramientas, pero me parece que es eso en lo particular y en lo que es y en lo que es social, es hacer lazo, ¿no? Armar comunidad, no quedarse solo, ¿no? Que no queda, no implica solamente vivir con gente, tener gente, salir, hacer, sino me parece que estas cosas, ¿no? Que por ahí se arman, para mí el ejemplo claro es las charlas, las cosas que se comparten en Espacio Bambú, ¿no? De, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Estoy sola, bueno, pero tengo a mi vecino, ¿no? Tengo a la gente del barrio, tengo, no sé, en el caso mío, tengo hijos, a las mamás y papás de los nenes que van al cole con mi hijo, armar espacios en donde uno pueda hablar, pueda pedir ayuda, pueda dar ayuda, pueda compartir. Me parece que eso es fundamental como una de las herramientas más me parece como más grandes que podemos transmitir. Después hay un montón de otras cositas, nosotros las habíamos listado, de última después las podemos mandar al grupo, ¿no? Pero básicamente el hecho de no cortar el lazo con los otros, ¿no? Y mantenerlo desde el lugar que podamos. Y tal vez sirva otro encuentro justamente por lo de comunidad, por lo que significa juntarse, pero además sí juntarse con alguien que nos abraza, como ustedes chicas, María Laura y Carolina, nos abraza, nos contiene, nos da un marco, ¿no? Porque me parece, ¿no? Que si eso no sucede y cada una tira lo que le pasa, que todo válido y todo, cada una seguro con lo suyo, con sus temas, después con qué nos vamos, porque no es cuestión tampoco como de vomitar lo que nos pasa, sino que alguien lo ataje y nos pueda dejar pensando y con una solución y ir por algún lado. Así que, nada, yo la verdad, si es que vamos cerrando, les agradezco principalmente a las chicas, a todos los que estuvieron, bueno, a Grisel que está ahí, que estuvo grabando, que es parte de Espacio Bambú, y Vero que está por ahí, que también es parte de Espacio Bambú, y que juntas pensamos muchas cosas. Con esto de armar comunidad, lo que decías, Caro. Quiero agradecer a todos por haber estado acá, a todos. Y nada, lo que necesiten en esto de armar red y comunidad y que la cosa se levante, se haga algo con eso, acá estoy. Bueno, gracias también por la invitación, me encantó participar del espacio, y si quieren, por ejemplo, para un futuro espacio proponer
algún tema sobre pandemia o sobre otra cosa que tenga que ver con la salud mental. Si quieren ustedes proponer un tema para tratar, lo proponen y lo armamos y lo charlamos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Cerremos con un aplauso. Gracias. Un aplauso a las chicas. Gracias. Chao, chao. Y hasta la Adiós. próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao.